se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. El testimonio que nos dio el hermano Acevedo, glorificado sea el nombre de Dios constantemente, ¿no? Hay evidencia diaria, continua, de que Dios es omnipotente y siempre está presto a escucharnos, no importa la edad y particularmente las necesidades. Y también gracias, hermano Cerón, por la clarificación que nos está dando referencia a lo del 22 de octubre. Es interesante notar lo que menciona del señor Miller, porque en el lugar donde él estaba, en su residencia, que le dicen la roca de la espera o la roca de la ascensión, el grupo de personas que estaban esperando al Señor en esa noche, dentro de los que estaban ahí, él no estaba, él se quedó en su casa, precisamente por lo que estaba mencionando el hermano Cerón, de que él no estaba seguro de que en realidad fuera esa la fecha. Bueno, dentro de las cosas que vamos a hablar hoy, obviamente es en referencia a lo que mañana muchas personas del mundo van a estar celebrando. Pero algo que quería mencionarles era a las personas que nos están escuchando, particularmente a las visitas, que el tema que vamos a tratar y lo que vamos a estar hablando de ninguna manera es para condenarlos a ustedes y mucho menos juzgar esa costumbre del mundo que es pagana, sino más bien esperamos que el Señor pueda utilizar nuestros corazones y nuestras mentes, nos pueda guiar a sabiduría, a fin de lo que nosotros hablemos aquí, tanto el hermano Cerón como los demás invitados, el hermano Teodoro, el hermano Darío y otros que quieran participar, sea precisamente para eso, para que nuestras mentes puedan ampliarse para la honra y la gloria de Dios, que nosotros podamos absorber este mensaje de claridad y que lo podamos compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, en los lugares de trabajo, a fin de que seamos luz donde quiera que estemos. Así que siéntanse en la completa libertad de que no vamos a estar pasando juicio ni pegándole a nadie, sino que estamos aquí para todos para aprender y glorificar el nombre de Dios. Nuevamente gracias a todas las personas que están escuchándonos, a los que van a estar entrando, también a la hermana Zaida, o mejor dicho, a mi esposa Zaida Rodríguez, por ese himno tan propicio que es el Shaddai, haciendo entender que Dios es sobre todas las cosas. Voy a pasar ahora, ya que no ha llegado el profesor Darío Gómez, a que si el hermano Cerón es tan amable, el hermano Jorge, nos pueda dar una sinopsis de el origen, por ahora, de Halloween. Yo tengo 7 preguntas, hermanos, y yo espero terminar las preguntas en 1 hora. Pero me gustaría, si es posible, que todo lo que nosotros vayamos a decir, estamos seguros de que está en la Biblia con los textos marcados, ¿no? Y también del espíritu de profecía, que si vamos a decir tal cita, que podamos por favor decir en qué libro está, no meramente decir la hermana White dice, porque muchas veces se le atribuye cosas a ella que en realidad ella nunca dijo. Así que con eso en mente quisiera conceder en los próximos minutos, unos 5 o 6 minutos a nuestro hermano Cerón, si es tan amable, para que nos dé una sinopsis de qué Halloween, cómo comenzó, por qué lo celebramos. Y luego entro con las 7 preguntas. Hermano Cerón. Hermano, buenas noches. Usted sabe que la cultura norteamericana es básicamente inglesa. Y los ingleses, los irlandeses, tenían muchas costumbres, muchas ideas espiritistas.
todas las religiones paganas del mundo, todas son espiritistas, absolutamente todas. Todas las religiones no cristianas son espiritistas. Y el catolicismo, al entrar en Europa, y especialmente en Inglaterra, nunca logró erradicar las creencias y las costumbres espiritistas de esas naciones. No pudo. Entonces el cristianismo, aun cuando se impuso, pero siempre se mantenía en el folclore del pueblo las ideas espiritistas. Y de alguna manera esas creencias se transportaron a los Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos, en esta época se empezó a tener algún tipo de manifestación referente a los muertos, al mundo del ocultismo. Pero de una manera, ustedes pueden darse cuenta que es una manera muy parece jocosa, una manera muy infantil, la manera como se ingresa en este campo. Y entonces nosotros aquí en la cultura americana se ha empezado a celebrarlo de una manera muy sutil. Eso ya viene ya desde muchos años atrás. Entonces, la celebración de Halloween es una de las manifestaciones de lo que Pablo escribió, la introducción de doctrinas de demonios en el mundo. Ahora, Halloween es una manifestación del espiritismo. Es una manifestación del espiritismo que se ha ido introduciendo en esta cultura y que incluso se está extendiendo a los países hispanos. Yo recuerdo mi país, el Perú, no tiene nada que ver con Irlanda, pero sin embargo los muchachos ya están empezando a celebrarlo. Ahora se está extendiendo en México también, y en otros países. Ustedes saben que la influencia de Estados Unidos es muy grande, es muy amplia. La música, los bailes, el teatro, las películas que en Estados Unidos empieza, se traslada a otros países. Ahora, Halloween ya es una costumbre que va a ser imposible de retroceder. Y ustedes saben que por las estadísticas, esa noche ocurren una serie de situaciones que quebrantan la ley, ¿no? Muchos crímenes, muchos delitos, que indudablemente es la manifestación de Satanás en un momento en que se le está rindiendo culto a él. Muy bien. Ahora la iglesia... Sí. No, sigue, perdón, sigue. Uh-huh. Ahora nosotros como adventistas, ¿qué podemos hacer para poder frenar esa costumbre nacional? Es prácticamente imposible hacerlo. Lo que nos corresponde es simplemente presentar la verdad y que dejar que la verdad brille. Ahora, esta celebración tiene sus raíces también en que la Iglesia Popular abrió las compuertas del espiritismo. ¿Cómo abrió las compuertas del espiritismo la Iglesia Popular? Mediante la introducción de la doctrina de la inmortalidad del alma. Al abrirse introducirse la doctrina de la inmortalidad del alma, los cristianos se colocan en una situación similar a las religiones orientales, porque todos ellos creen en la inmortalidad del alma. Uh-huh. Ahora, esta celebración de Halloween también está conectada con muchos otros aspectos del espiritismo, ¿no? En sus distintas manifestaciones, en el arte, sea incluso en la pseudociencia, que hace que muchas personas acepten creencias orientales como que fueran una realidad científica. Muy bien, ahora,
Algo Sí, que quería sí. mencionar entonces, hermano Cero, y gracias por su aportación. Me dice la hermana Brenda que el profesor Darío Gómez ya está con nosotros. ¿Está por ahí, sí o no? Sí, estoy en línea. Sí, gracias, profesor. Ok. Algo que quería mencionar es lo siguiente, y gracias, hermano Cerón, porque precisamente de forma indirecta, bueno, mejor dicho, directa, me contestó la primera pregunta. La primera pregunta era, en base a nuestra experiencia y conocimiento con personas, como personas cristianas que somos, ¿cómo nosotros podemos notar que es importante para las personas del mundo, aquellas personas que no han recibido la luz o que quizás no han querido recibirla, cuán importante para ellos es Halloween? Y usted me la contestó hasta casi un 90%, se lo agradezco. Pero antes de pasar al profesor Darío Gómez, quisiera elevar una oración particularmente para las personas que nos están visitando. Y quisiera también incluir al nietecito del profesor Darío Gómez, que él luego podrá decir de a quién me refiero y su condición, porque es un joven ejemplar como muchos de los que nos están escuchando ahora. Oremos. Te damos gracias, Padre Eterno, por tu gracia. Te damos gracias por tu misericordia, por tu sabiduría, pero sobre todas las cosas por el sacrificio de tu Hijo aquí en la tierra, su vida perfecta, por el simple hecho de que tenemos garantía de vida eterna, porque Él resucitó. Damos gracias por la obra extraordinaria que tú has puesto en el corazón y en la mente de Brenda y de su equipo para hacer estas cadenas de oración, para hacer estas cadenas de vigilia, para proclamar el mensaje de que tu regreso está ya. Te damos gracias, Señor, por el privilegio inmenso y por el honor de que tú, pudiendo considerar cualquier otro ser perfecto, nos incluyas a nosotros en la proclamación del Evangelio. Te suplico, buen Padre, que seas con el hermano Jorge Cerón, tanto ahora como el resto de su vida y sus familiares, donde quiera que él esté, al igual que el profesor Darío Gómez, al hermano Teodoro, a cada persona que nos está escuchando, Señor, y a cada persona que nos va a escuchar, que ellos puedan tener la seguridad en Cristo de que tú quieres que nosotros participemos contigo de la vida eterna. Te damos gracias y trae luz en referencia a esta celebración tan terrible y horrorosa que se celebra mañana en casi todo el mundo. Y permítame, Padre, que nosotros con nuestro ejemplo podamos guiar a otras personas o llevar a otras personas a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que no lo conocen, y no lo van a poder ver porque estamos por teléfono, ¿no? Pero tenemos al profesor Darío Gómez, es muy querido mío. No puedo enlistar todos los títulos que tiene porque imagínense, la vigilia hasta las 10 de la noche. Pero él ha sido seleccionado en el pasado como uno de los mejores maestros o profesores en los Estados Unidos. Y es tremenda persona, así que se lo recomiendo en todo el sentido de la palabra. Añadiendo, profesor Gómez, lo que estaba mencionando el hermano Cerón de una forma tan elocuente, ¿qué influencia está teniendo a base de su origen Halloween? Porque aquí entra la segunda pregunta y hermano Cerón, usted también puede añadir una vez que el profesor Gómez termine. ¿Estamos dándonos cuenta nosotros, o sería posible concluir o pensar que hasta cierto punto Halloween está sustituyendo otras celebraciones, como la de Thanksgiving, como lo que es el día de Navidad y estas reuniones familiares donde nosotros supuestamente estamos unidos? Profesor Gómez, por favor, comience. Yo le corto en unos 3 o 4 minutos, así que tranquilo. ¿Okay? Está bien. Gracias. Para mí es un honor y privilegio poder participar en la cadena, en este programa, y sobre todo aportar algunas ideas importantes que pueden ayudarnos a todos a crecer y prepararnos para el segundo regreso de Jesús, que se dice en griego la parusía. Analizando con mis muchachos en la clase de creencias fundamentales, yo les dije, busquen la palabra parusía en la internet, porque ellos tienen tabletas, y una muchacha me dijo, señor Gómez, parusía en el antiguo griego quiere decir presencia, quiere decir visita oficial, y quiere decir también arribo o llegada. Digo, wow, maravilloso. ¿Y de dónde sacamos este texto? De Juan 1:7, del
Revelaciones 1:7, porque Jesús ha de aparecer, dice la palabra de Dios que ha de aparecer y todo ojo le verá. Entonces la palabra que usan allí quiere decir que Jesús va a aparecer, será presente, va a hacer un arribo y hará una visita oficial aquí a la tierra para acabar el mundo de injusticias. Pero entrando en el punto de la celebración de Halloween, yo tengo aquí justamente frente a mí en la computadora como 5 temas que tienen que ver sobre Halloween. Y una cosa que me impresionó cuando mi nieto Abimael me estaba ayudando a buscar algunas informaciones es que en Estados Unidos se gastan $6 billones solamente en dulces. $6 billones para celebrar. Y Halloween está casi superando a la celebración de Navidad. Hay fiestas importantes como son el Día de las Madres, el Día de Acción de Gracias, la Navidad. Y sin embargo, como esta fiesta es tan sutil, está preparada, y quiero dar un poquito de sus orígenes, esta fiesta de Halloween es una composición de ciertas palabras traídas, claro, de Irlanda, como dijo el hermano Cerón, de Inglaterra. Quiere decir la fiesta o la víspera de todos los santos. Eso es lo que quiere decir la palabra Halloween. Es una puntuación de 3 palabras y era en honor a un dios que ellos consideraban, lo llamaban Samhain. Era el día en que se marcaba el fin de la cosecha y sobre todo el inicio del invierno. Si nosotros notamos, justamente ahora, el 31 para el día 1 se cambia la hora, porque tiene que ver con una relación astronómica. Era también, lo que dicen ellos, la transición del mundo de las luces al mundo de las tinieblas. Era el cambio también de la naturaleza del verano al invierno. Y si nosotros notamos también, justamente entre el proceso que se llama equinoccio. Cuando nosotros salimos de lo anterior, estamos en el solsticio de verano. Entonces ellos aprovechaban todo esto. Pero lo serio del caso es que los druidas, que ese era el nombre de las personas de origen celta o céltico, hacían unas celebraciones espantosas. Por ejemplo, matar personas, tener sexo en forma incestuosa con hermanas y aún con la madre, comerse las vísceras de los individuos que mataban, cazar personas con flechas y sembrarlas con estacas hasta que se desangrasen. Y hoy día eso se manifiesta en el vandalismo, en los sacrificios humanos. Si alguien tiene la oportunidad de ver un video que hace años yo vi, que está hecho por Jeremías Films, ahí dice en casi 2 horas todas las atrocidades que se cometen en Halloween. Entonces esa fiesta está arropando los Estados Unidos. Mañana habrá sacrificios humanos porque el hecho de celebrar Halloween es una repetición de lo que se hacía en Babilonia con Dios Baal. Y Baal no es más que una forma abreviada de Beel, y Beel es Beelzebú, y Beelzebú es Satanás. La gente no se da cuenta que lo que está haciendo es un culto al enemigo. Así es que nosotros como cristianos tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Y como cuando la gente viene a buscar dulces, hoy día se están haciendo también crímenes con Halloween. Hay personas que están envenenando dulces y están enterrando la manzana, que era uno de los símbolos que usaban los druidas. Le meten navajas, de manera que una gente se abre la boca y se entra una manzana, se rompe toda la piel con una navaja que le entran en la manzana. Así que está arropando. Y hoy día la vestimenta que se hace, muchas veces se hacen sacrificios de animales cuando no hay víctimas humanas y la sangre se la beben como si fuera agua. Por eso es que todo el colorido, toda la vestimenta, las máscaras que usan es justamente una representación, es una glorificación al mismo enemigo. Es más o menos una idea para que tengamos un ligero conocimiento de lo que es. Gracias, profesor Gómez. Hermano Cerón, ¿quiere añadir? Por favor. Hermano Cerón, ¿está por ahí?
Muy bien. Entonces, hemos llegado a la conclusión, en base a lo que nos está diciendo el profesor Gómez, que hasta cierto punto no solamente se está globalizando esta ceremonia o estas festividades, como ellos le dicen, Claro. sino que es interesante notar que aún en la misma Casa Blanca, por años ya, Se celebra. se practica. Exactamente. Sí. Estaba viendo esta tarde a nuestro presidente, donde recibe, que no es la primera vez, lógicamente, a niñitos donde supuestamente se le dan unos obsequios, y usted lo ve a ellos. De hecho, había hasta un niñito vestido de papa con su papa móvil y todo eso, a fin de poner esto como un ambiente, repito la palabra, festividad, o sea que no hay ningún tipo de mal. Ahora, en base a eso, el profesor Gómez y el hermano Cerón, si está por ahí, podemos decir entonces de que esto hasta cierto punto está sustituyendo, como dije anteriormente, Thanksgiving y la Navidad, porque fíjese, usted mencionó algo muy importante. Después de la Navidad, junto con el Año Nuevo, la fiesta de que más dinero trae al mercado es precisamente Halloween. Ahora, nos damos cuenta que en las películas, aún las películas de niños, en esto que nosotros le decimos, bueno, en Puerto Rico le decimos los muñequitos, los cartoons, en las revistas, aún en los libros que nosotros, bueno, que muchos de estos estudiantes leen en las escuelas, como parte del currículo, en los colores de la vestimenta, en la vestimenta, y no estoy hablando meramente de Halloween en sí, en todas estas facetas, y por eso es importante que nosotros leamos, estamos viendo cómo se entroniza el espiritismo. Así que, ¿cuál sería entonces, profesor Gómez, cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, sin pasar juicio, sin condenar, ante esta ola satánica que está entrando ya, que es parte casi de nuestra cultura? Bueno, como maestro que soy y he sido maestro en República Dominicana, y aquí ya llevo mi año 18 en Estados Unidos enseñando. Con 20 que pasé en Dominicana serían 38 años. Yo he aprendido que el ejemplo es poderoso. Las palabras pueden arrastrar a las personas, pero el ejemplo es poderoso. Yo trato de enseñar a mis muchachos con el ejemplo, no solamente con la palabra. Sé que el sistema educativo de la nación apoya y defiende Halloween y cualquier cosa que aparentemente se ve como no sana. Una cosa sencilla. En Oklahoma había un monumento en honor a los 10 mandamientos. ¿Y qué hicieron? Tomaron la decisión de sacar el monumento de los 10 mandamientos y colocar al chivo que se hace del sacrificio que se envía a Azazel. Y allí colocaron que es un símbolo de Satanás. Y en lugar de poner a Cristo, desentronizaron a Cristo para entronizar a Satanás. No vayamos lejos. Eso ocurrió ahora recientemente en Oklahoma. Una juez de Kentucky se negó a casar una pareja de homosexuales. Y ella dijo, yo no, mis principios no me permiten hacer esto. Los individuos dispusieron una demanda y vinieron las autoridades e hicieron presa a una juez. Le tomaron foto como una simple prisionera y gracias a Dios que había un grupo de activistas y personas que todavía se respeta, que la sacaron unos días después. Y digo, si eso es un ligero ensayo que está haciendo el enemigo de cuánto poder tiene sobre el mal, nosotros tenemos que hacer fuerza, mucho ayuno, orientar, escribir si es necesario. Dios me ha dado el privilegio de escribir para medios de comunicación. Cuando tengamos oportunidad de testificar ante los medios de comunicación, tenemos que hacerlo con cuidado, y este es un medio que estamos usando. Cuando tengamos la oportunidad de compartir literatura con alguien, debemos compartirla, porque no sabemos nosotros cuándo esa persona se irá o cuándo nosotros nos iremos. Como trabajo en una escuela cristiana, tengo el privilegio de abrir la Biblia, de leer pasajes, de estudiar con los muchachos y de orar con ellos. Tenemos muchachos que son cristianos, pero muchachos que no son cristianos. Entonces yo les he dicho a los cristianos, den el mejor ejemplo para que estos muchachos vean la diferencia. En la medida en que nosotros usemos todos los recursos que tenemos, salvaremos a muchos. No podemos salvar a todos porque hay personas que, aunque el mismo Jesús venga y les haga razonar, se van a cerrar a la verdad, como lo hicieron los escribas y los fariseos. Pero mientras tengamos la oportunidad
hay que esparcir, como dice el himno, esparcir la luz de Cristo donde hay oscuridad, para que esa luz ilumine los lugares oscuros, de cualquier manera, con literatura, con servicio, con buen ejemplo, yendo a los hospitales, visitando las cárceles. Dios me ha dado ese privilegio porque soy un capellán ya ordenado para hacer estos servicios. En estos días fui a un precinto donde justamente estuvo un muchacho que asesinaron ahí en Harlem, y preparé una tarjeta de pésame en nombre de la iglesia, de los dirigentes, y la entregué. Me identifiqué como capellán, mostré mi placa, y los policías me hicieron el saludo y me agradecieron el gesto de llevar esa tarjeta. Eso tenemos que hacer nosotros, no solamente estar encerrados en la iglesia. Cuando hay oportunidad de testificar, oportunidad de servir a las personas. Me he visto en crisis, por ejemplo, de tránsito. Yo he salido de mi carro a hacer el trabajo de un director de tránsito. En estos días mi nieto está aquí justamente junto conmigo, y él me vio cómo Dios me permitió evitar una pelea de dos personas que estaban casi a punto de matarse por solamente un lugar de estacionamiento. Me puse mi placa, salí, toqué mi silbato y hablé con las personas, razonaron, y él estaba orando conmigo y yo orando en ese momento, y Dios me permitió. Entonces, esos son momentos cuando mucha gente estaban preparadas con los celulares para publicar la pelea. Dios me mandó en ese momento para que yo hiciera el trabajo de servidor, de un siervo de Dios, que no solamente muestra el poder, sino que muestra la capacidad de servicio. Y como decía Martí, servir es mi manera de hablar. Las palabras deshonran cuando no tiene detrás un corazón limpio y sincero. Amén. Ahora, cabe notar, en referencia a lo que está diciendo el profesor Gómez, la Biblia menciona lo que es la mente natural. La Biblia menciona que la mente natural, la espiritual, exactamente, no puede asimilar las cosas espirituales. Claro. Entonces, en base a eso, ¿cómo, profesor Gómez, nosotros podríamos, en este caso usted, cómo usted podría presentarle, o mejor dicho, decirle a una familia, decirle a un niño que de forma inocente participa en estas actividades del enemigo, satánicas, que eso es incorrecto? Y cabe decir, hermanos, para los que nos están escuchando, el hermano Gómez dice que lleva más de 38 años como profesor. No crean que él es un anciano, él es un hombre jovencito, lo que pasa es que empezó en su temprana edad, pero ha dedicado, no, porque no quiero que piensen, mira, lo sacamos de un asilo o algo así, no. Quiero que sepan que el hermano, el profesor Gómez ha dedicado su vida, al igual que muchos de los que nos están escuchando, ya sea de una forma sencilla o más elevada, al servicio de Dios. Y Dios reconoce eso en todas las cosas que hace. Pero la pregunta queda, profesor Gómez, ¿cómo usted, alguien que usted no conoce, alguien que le toca su puerta para pedir dulce o algún tipo de regalo, cómo usted le presenta y le dice, como se dice en inglés, un elevator pitch, en una forma concisa de 15 segundos? Eso es incorrecto. Interesante. Ese famoso treat and trick, tenía que ver con la comida. El treat es el trato, que tenía que ver con la comida, porque se hacía celebración también de comida. Y el trick tenía que ver con las acciones maléficas que se hacían. Entonces, cuando la persona... Yo recuerdo en una ocasión que vinieron unos niños, yo estaba en Texas cuando eso, y de hecho que en Estados Unidos, los estados de mayor influencia satánica están hacia el sur. Si mucha gente no sabía eso. Eso es parte de la investigación que he hecho. Donde hay mucha gente... de que se le dice, a pesar, perdón, profesor Gómez, pero a pesar de que eso se le dice the evangelical o the Bible Belt. No, pero es al revés. Pero bíblico. Es al revés. Por allá, por los estados del sur, prima más el racismo, hay mayor satanismo, y la mayor parte de las películas que se han hecho de terror, de asesinato y de misterio se han filmado del otro lado, no de este lado. Entonces, No, el Texas Chainsaw Massacre y todas esas películas, usted tiene los correcto, en áreas rurales. Sí, en esas áreas. Entonces, fueron unos niños y me tocaron y me dijeron que querían. Entonces yo digo, yo no tengo dulces, pero les voy a regalar algo diferente. Yo tenía cosas que no eran dulces de lo que yo esperaba. Yo les di, y aparte de eso yo tenía unos tratados en inglés. Le digo, mira, esto habla del mejor que hace el trato, se llama Jesucristo. Él los ama a ustedes, ama a sus padres. Cuando ustedes regresen,
pueden compartir con sus padres esta literatura que les voy a dar. Váyanse en paz, y si me permites tener una oración, yo quiero orar por ustedes para que el Espíritu de Dios haga un cerco de protección, así como lo hizo con Job, y ustedes regresen con bien, porque muchos niños han terminado envenenados, otros niños han terminado desaparecidos. Y en esta nación se desaparecen muchos niños, que nunca aparecen, pero se desaparecen ¿para qué? Para sacrificios humanos que mucha gente no sabe. Entonces, en ese cortito tiempo yo le di así el tratado, se lo entregué, como eran niños no lo iban a negar, no eran adultos, se lo llevaron, oré con ellos y les di algo que ellos no esperaban. Ahora, fíjese algo que mencionó usted, profesor Gómez, y me imagino que algunas veces estos niños, cuando tocan la puerta de nuestras casas, salen chasqueados, porque dicen, pero mira, que yo estaba esperando algún tipo de regalo, algún tipo de dulce, y no me dan nada. Pero sí, es interesante lo que usted menciona, porque fíjese de la forma tan sutil que el enemigo trabaja. Sí. ¿Cómo entonces nosotros podemos relacionar este día? Bueno, dulce, algo que es dulce, un disfraz, algo que está mostrando otra cosa que yo no soy, es una forma muy útil, o no útil, sino una forma muy inteligente para nosotros presentar la festividad de Halloween como algo inocente. Y por eso menciono que para muchas personas, lamentablemente, este tipo de fiesta ha sustituido otras. O sea, es preferible, por ejemplo, antes, el día de Navidad o el día de Año Nuevo, aunque nosotros tampoco celebramos la Navidad en sí como hacen la gente del mundo, pero sí aprovechamos la oportunidad para presentar al Señor, era cuando las personas más se reunían. Bueno, ya eso pasó a segundo lugar y ahora es más bien el Día de Acción de Gracias. Sí. Muchas veces ni le dicen así, le dicen el Día del Pavo, lamentablemente. Pero casi se está sustituyendo entonces ese día con el de Halloween. ¿Por qué? Bueno, porque podemos hacer una fiesta, podemos hacer papeles de lo que nosotros no somos, pero que quizás sentimos ser. Entonces, ¿cuál, en base a las películas, como usted mencionó, profesor, en base a los libros, a las caricaturas, absolutamente casi todo, aún los juguetes? Sí, los juguetes. ¿Cuál entonces es el verdadero propósito del enemigo en esta celebración? Porque si usted se fija, profesor, el enemigo no presenta la cara. No, es así. Y él le encanta, como dice el dicho americano, el logro mayor que ha hecho el enemigo, o sea, Satanás, es mostrarle al mundo de que él no existe. A él le encanta que lo muestren en la forma tan horrible que hace. Entonces, el engaño mayor. Exactamente. ¿Cuál es el propósito entonces del enemigo, de Satanás, en esta celebración? Ok, yo tengo aquí una lista de cosas, de fotos que muchas personas dicen, wow, pero no sabía. Por ejemplo, a muchos niños les encanta Spider-Man. Spider-Man es una figura satánica. Y cuando, por ejemplo, uno pone así los dedos, pone los dos dedos del centro hacia abajo y levanta así, los dedos que quedan, el menor, el meñique, y el más grande, justamente lo que está haciendo es la figura del enemigo. Y esa es la figura que tiene Spider-Man. Porque también es el símbolo que usan los masones. Sí. Los masones usan ese mismo símbolo también. Está el caso de Shrek, el famoso muñequito aquel que uno lo ve aparentemente inocente, pero tiene también los cachos hacia arriba. Los zombíes. Las famosas películas como El Exorcista. Dragones y cárceles, es que se llamaba en inglés Dungeons and Dragons, el cazador de espíritus, el extraterrestre, viaje a las estrellas, todas esas cosas no son más que una forma sutil del enemigo engañar. O sea, están allí detrás los famosos mensajes subliminales, que aparentemente la gente los ve sencillos. Y una forma rápida de decirlo es, ¿por qué este muchacho que es joven, que ha escrito tantos libros y tantas películas, ¿se acuerdan? Harry Potter, se ha hecho millonario. ¿Con qué? Justamente con el satanismo. Porque eso es lo que le encanta. A la gente le mueve la curiosidad de lo que es oculto. Y fue lo que movió también la curiosidad de Eva, lo que estaba oculto. Y él le dijo, no, es que el Señor les dio. Eso viene desde el Edén, hermanos. Y eso pasó a las otras civilizaciones, pasó a todo lo que es el lejano oriente, se filtró hasta Israel. Y de esos pueblos hacia acá, Europa, y de Europa a nosotros, ha venido. Entonces el enemigo le dijo, no es verdad lo que Dios ha dicho. Siempre tendemos
o nos inclinamos más fácil a la mentira que a la verdad. Porque la mentira aparentemente es sabrosa, la verdad suele ser, como dicen los persas, la verdad es de raíces amargas, pero de frutos muy dulces. Eso dicen los persas. O sea, a la gente le encanta justamente la mentira. Si alguien, por ejemplo, se ha accidentado, dice, no me diga que se accidentó. ¿Por qué no te van a decir que se accidentó? Sencillamente se accidentó, no se murió, pero está herido. Entonces a la gente le encanta que le digan, no, que no le pasó nada, ¿entiendes? Entonces eso ocurre. El plan de todo esto es sencillamente engañar, porque es que la palabra de Dios no falla. Cuando la palabra de Dios habla de diablo, la palabra diablo en griego, diabolos, quiere decir engañador, el que engatusa, como la serpiente que hace mover el rabito y suena como un gusano. Y cuando viene la pobre ave a comerse el gusano, abre la serpiente la boca y se la traga. Eso hace el enemigo. Por eso se llama diablo. Se llama Satanás porque en hebreo significa acusador. Te hace pecar, te hace caer, pero luego apunta el dedo señalador. Dice, lo hiciste. Ya no tiene perdón. Y también se le dice serpiente antigua, porque la palabra serpiente antigua es sacada del dragón. Y el dragón, según la narración del Espíritu de Profecía, sencillamente era una serpiente tan luminosa, tan llena de colores, que tenía la capacidad de hasta volar. Entonces el enemigo utilizó a esa serpiente, a ese dragón, para usarlo como medium. Y a través de ese medium habló a Eva, y Eva pensó que en realidad hablaba la serpiente. Estaba hablando el enemigo atrás de ese medio. Lo mismo que la gente se va a la necromancia e invoca a los espíritus de los muertos y creen que es el espíritu que ha descendido, como lo creyó también Saúl cuando fue engañado por la pitonisa de Endor. Todo eso termina en engaño, y el engaño del enemigo tiene un solo propósito: destruirte, quitarte la salvación y aniquilarte para que no goces del cielo y del regreso del Señor Jesús. Entonces, sería posible decir, profesor, que cuando usted menciona una forma sutil, cuando usted menciona una forma supuestamente sin sospecha, ¿será posible entonces que uno de los propósitos de Satanás en estas festividades de Halloween es hacerle pensar a las personas, número uno, que no hay nada malo en eso? Que no hay nada, lógicamente, sería, ¿cómo sería? Una ofensa pensar que es algo satánico. Porque los niños participan. Aquí en Nueva York, usted ve, la semana pasada, lo hacen todos los años, una semana antes de Halloween, hay un desfile donde hasta los perritos lo disfrazan de una cosa que uno se maravilla. Mañana precisamente uno de las paradas o de los desfiles más importantes en el planeta, aunque las personas no lo crean, es precisamente ese de Halloween que se celebra en la parte baja de la ciudad de Nueva York. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que no hay, para la persona natural, para la persona que no conoce al Señor, aquellas personas que todavía no quieren recibir esa luz, no hay nada malo en eso. Aparentemente. Aparentemente no hay nada malo en eso. Y sería posible también añadir, profesor, que hasta cierto punto, por medio de las películas, de las novelas, de las imágenes que usted menciona, esto lo mencionó de Harry Potter y todas estas películas que están saliendo, es posible decir entonces que el enemigo, que no se pinta como enemigo, nos da poder, pero nos da la apariencia de pensar de que nosotros podemos vencer y que podemos llegar a tener poderes sobrenaturales. ¿Usted cree? Sí, eso ha ocurrido. En el libro de los Hechos se habla de Simón el Mago, que pensaba que él tenía todo el poder y quería comprar el poder de Dios. ¿Y qué pronunció Pablo? Una maldición sobre él. Tuvo que arrepentirse. Saúl pensó, por ejemplo, cuando fue disfrazado a Endor y la pitonisa estaba escondida. Él había dado la orden, como dice el libro de Éxodo, que había que eliminar toda clase de hechiceros, de agoreros, de adivinos. Y entonces Saúl pensó que aquel espíritu, que era sencillamente una ilusión óptica que produce el enemigo, que aquel espíritu que descendió y que habló a través de la pitonisa era el espíritu de Samuel. El libro de Eclesiastés capítulo 9 dice claramente que los muertos nada saben, que su memoria es puesta en olvido,
que ya no tiene más paga en todo lo que se hace aquí sobre la tierra. Entonces Saúl fue engañado y él creyó, y una cosa le pronunció. El diablo le dijo, sí, seguro que mañana tú vas a estar conmigo. Pero Samuel tenía años de que había muerto. Entonces, justamente cuando Saúl fue al campo de la batalla, ¿qué le pasó a Saúl? Jonatán, su hijo, él y Jonatán perecieron juntos. La palabra de Dios dice claramente que Jonatán, aún en el fragor de la batalla defendiendo a su padre, murió para salvación. Pero Saúl no pudo aguantar la pelea. Le pidió al escudero que lo matara. Y como no encontró quien hiciera el favor de que lo matara, él mismo cometió suicidio. Entonces, el enemigo siempre va a estar buscando una artimaña, porque él es, como dice la palabra de Dios, él es padre de mentira, es engañador. Lo dice Juan 8:44, padre de mentira. No hay verdad en él. Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos que estar claros. Voy a leer un pasaje que ese pasaje a mí me deja boquiabierto. Está en Isaías, a ver si consigo el texto, aquí lo tengo en Isaías, capítulo 28, voy a leerlo, para leer Isaías capítulo 28, donde, para estar más seguro, capítulo 28, de buscar el verso 28:15. Oye lo que dijo el profeta Isaías justamente sobre las personas que hacían pacto. El artículo que encontré en la internet se llama justamente así: Halloween, un pacto con la muerte, con el infierno. Y está justamente en esta página que es www.av1611.org Halloween. Uno lo consigue y mire, uno se queda estupefacto de la información que era acá. Pero oye lo que dice aquí el capítulo 28 de Isaías, versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, en la falsedad, nos esconderemos. Eso lo dijo el profeta Isaías 734 años antes de venir Cristo a la tierra, antes de Cristo ser encarnado, iluminado por Dios. Y el profeta Isaías fue uno de los que más sufrió. Estamos estudiando Jeremías sufrió muchísimo, pero a Isaías le tocó una experiencia durísima. Se escondió dentro de un cedro y un maléfico como Manasés, que era hijo de un hombre santo, dio la orden de que cortaran el cedro, y dentro del cedro estaba Isaías, y a Isaías lo cortaron junto con el cedro, o sea, lo aserraron, lo partieron en dos. Así que ahora, el enemigo, señores, amigos, hermanos, el enemigo no está jugando, y como decimos en el Caribe, y si está jugando una pelota muy caliente, y muy caliente porque sabe que el fuego de arriba viene para quemar a todos los que están con él y todos los que hacen su voluntad. Gracias, profesor. Hace, creo que una semana atrás, tanto Saida como yo tuvimos la oportunidad de compartir. Fuimos invitados a cantar para el programa Está Escrito, con el pastor Robert Costa, sí. Y por favor manténgalo en sus oraciones. Y claro, la ciudad donde habíamos ido era Chattanooga, ahí en Tennessee, y estaban celebrando precisamente eso, Impacto Chattanooga, con años de anticipación. Fue un éxito, fue muy hermoso porque estuvieron participando. It is written en inglés y está escrito simultáneo. Y miles de personas estaban yendo 2 y 3 veces al día. Pero es interesante porque en un día que estuvimos descansando, el domingo precisamente, antes de nuestra próxima participación, tuvimos que hacer una diligencia. Y mientras Zaida estaba haciendo algo, yo me di cuenta que había muchas familias entrando y saliendo de moda, precisamente comprando estos disfraces para sus niños. Y también pues para personas adultas. Y me llamó la atención lo que un niñito le dice a su madre, le gustaba uno en particular, de esos muy famosos, y le dice, bueno, ¿y por qué tú quieres ese? Bueno, mami, me gusta ese porque me han dicho en la escuela, y yo he visto en la televisión,
que una vez que yo me ponga ese disfraz, yo voy a tener poderes. Sí, O sea, engaño. que yo voy a poder, exactamente, yo voy a poder ser diferente y superior a los demás. Y estoy hablando de un niño que no creo que tenía 5 años, aunque los niños ahora son muy, muy despiertos. Sí. Ahora, entonces por eso trato de enlazar lo que está diciendo usted, profesor, con lo que está ocurriendo en el mundo. Las artimañas que él usa es una forma tan y tan sabia y tan sutil, y de hecho es trampa, que le hace pensar a las personas que no hay ningún tipo de mal. Al contrario, únete al resto del mundo y tú vas a ver, como en el caso de Eva y como en el caso de muchos personajes de la Biblia, que tú vas a ser superior a los demás. Y dicho sea de paso, profesor, y muchas de las personas que me escuchan saben esto, muchas personas durante la historia, tanto en la política como en la ciencia, como celebridades, etcétera, aunque no lo admitan, hay otros que tienen la desfachatez de que lo han dicho, pero muchas de estas personas, hermanos, y visitas, y amigos que me escuchan, han hecho pacto con el enemigo. Claro que sí, ese de orden. Y el pacto que ellos hacen, si usted se pone a ver las carreras que muchas de estas personas tienen, no solamente es cierto, sino que ha sido de un éxito increíble. En semanas, en meses y en cortos años. Exactamente. Usted ve personas que no tienen voz. Yo siempre he dicho, el que canta bien canta a capela. Personas que no tienen voz, que no tienen ningún tipo de talento aparentemente, llegan a una fama increíble y no solamente eso, sino que tienen una influencia. Entonces, mi pregunta antes de pasar a las 3 preguntas finales, profesor, es que ¿cómo entonces, uniendo lo que se hace mañana en el mundo, en Halloween, porque como bien presentó el hermano Cerón, y usted también mencionó, nace aquí en Estados Unidos en términos de propagación, porque su origen fue lógicamente en el viejo mundo. Sí. Pero su propósito entonces, exactamente, entonces su propósito, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de la propagación y celebración de esta fiesta, como le dicen ellos, de Halloween? Antes de entrar a otras preguntas, profesor Gómez, ¿cuál es? Ok, el propósito es humillar el nombre de Cristo, llenarlo de fango, ocultarlo, borrarlo de la mente de la gente, para que la gente tenga tanto en qué entretenerse. Hay tantas recreaciones, tantas diversiones, que ya la mente se va a obnubilar. Cuando se obnubila, se nubla, no entiende, no hay razonamiento. Y la gente procede como autómata. Y cuando uno, por ejemplo, quisiera decirle algo, lo primero que te dice, no me venga a hablar de religión, y como dicen en Brasil, que en religión y en política cada quien tiene su partido. pero ese es el punto. Satanás está llevando a la gente a un camino sin salida, donde definitivamente cuando muchas personas vengan quizás a despertar, ya va a ser lejos. Es como cuando, por ejemplo, una persona que se va a suicidar o se va a lanzar del puente, y eso me lo contó una persona que había practicado satanismo. Yo tengo mucha experiencia de haber trabajado con personas también endemoniadas. Esa persona me dice, mire, cuando un individuo se va a suicidar, el único pensamiento que tiene es que termina. Pero cuando la persona cometió el hecho, reconoce que está mal, pero está en el punto de cuando una persona se lanzó del puente, ¿cómo puede regresar? En el punto del no retorno. Ese es el punto, eso es lo que quiere Satanás, llevar a la gente al punto del no retorno. Porque mientras más personas se pierdan, mejor le irá a él. Mientras más personas acepten al Señor Jesucristo, menos tiene para añadir al grupo de los perdidos. Esa es la realidad. Y volviendo al punto de cuánta gente logra fama, voy a contar una experiencia un poco, yo diría, ruidosa, fuerte. Una vez que a un pastor que ahora justamente vino para acá a evangelizar hace un par de semanas, el pastor Héctor Carelas, y este servidor, estábamos en una campaña evangelística en Bonao, cerca de la universidad donde yo trabajaba, y llegó un señor de aproximadamente 6 pies, de nombre Santiago, que no sabíamos nosotros que había estado sirviendo a Satanás por 20 años. Y en un momento en que se hizo el llamado, el hombre levantó la mano como queriendo aceptar, porque se presentaron varias personas que tenían altares y demás. Para el Cibao se practica mucho ese asunto en la región norte de República Dominicana. Y el hombre quiso como levantar la mano, y cuando quiso levantar la mano, automáticamente fue transformado. El hombre se rompió la camisa
puso los ojos como si tuviese fuego, marchó sobre el pastor que estaba predicando. El pastor tuvo que correr porque cuando el hombre le entró la fuerza del enemigo, estaba posesionado. Yo pienso que aproximadamente por una legión, y una legión tiene aproximadamente 6.700 demonios. El hombre tiró el púlpito, subió al púlpito, rasgó las cortinas y comenzó a arrastrarse como una culebra por los bancos, y los bancos los levantaba con una mano, como cuando uno levanta un lápiz y lo tira hacia otro lado. Esa posesión le comenzó a las 7:30, las 7:45 de la noche. Trajeron hasta la policía. Yo le decía a la policía, si lo tocan ustedes para dominarlo, tendrían que darle un balazo y matarlo, porque ustedes no entienden eso. Eso es con la fuerza del Espíritu de Dios que se puede vencer. Y nosotros estuvimos luchando con ese individuo desde las 7:45 hasta las 12 de la medianoche. Y cuando él vino a despertar de la realidad, de que fue desposesionado, él preguntó, ¿y qué pasó? Y se miró, no tenía camisa, estaba roto, estaba sangrando porque se había arrastrado por todo el piso. Eso hace el enemigo. Y una cosa que él confesó, cuando él, por ejemplo, estaba frente a su casa y frente a su casa cruzaba una mujer y él deseaba a esa mujer, en la noche esa mujer venía y se le entregaba. Y tenía dinero, tenía fincas, tenía de todo, tenía posesiones de todo tipo, vacas y todo eso. Al tiempo el individuo no aceptó el trato que le pusimos y se fue a querer renunciar a Satanás, y el Satanás se lo envolvió de nuevo, y cuando yo supe eso, ya yo estaba para salir del país. Creo que el hombre no sé si terminó muerto o cómo terminó. Yo lo que sé que he visto esa fuerza obrar, que no es un juego, y eso es lo que el enemigo quiere, que la gente crea que es un juego, que no es verdad, que él es inofensivo, que él es un ángel. Claro, es un ángel caído, es un ángel de luz que no es verdadera. Es interesante notar entonces, profesor, gracias, que ese caso que usted presenció, pero qué tal de los cientos de miles de casos y quizás millones a través de la historia de personas, como mencioné, que han tenido gran influencia en la política, lógicamente para mal, personas que han tenido influencia por medio de sus películas, de sus novelas, de sus escritos, como periódicos, etcétera, la fuente de comunicación, y han podido a estas personas que quizás no han sentido la necesidad de buscar a Dios, porque piensan que están correctos, de influenciarle al punto de que, como usted menciona, a estas personas que se suicidan, lo que vas a hacer, hazlo pronto, a fin de que no puedas tener la visión o la clarividencia divina para hacer lo correcto. Antes de proseguir, profesor, tenemos un audio muy interesante que nuestra hermana Brenda nos va a poner ahora. Quisiera que le prestáramos atención, por favor. Brenda. Correcto. Para esta noche de Halloween, otros recuerdan cómo una noche como esta sacrificaban a sus familiares en ritos satánicos. Carolina Sanford tiene el otro lado de la historia, en donde al parecer las calabazas, los disfraces y caramelos fueun diseñados para honrar el mundo de las tinieblas. Así es, Heidi, según la historia, esta celebración se llevó a cabo con un inicio hace siglos como una fiesta pagana para honrar a los muertos. En aquel entonces tocaban las puertas y si no obtenían a cambio lo que querían, lanzaban maldiciones de muerte. Hoy en día se conoce como el trick or treat. Los que han vivido en el mundo satánico nos explican qué se esconde detrás de Halloween. Soy la muerte. Y en su papel de muerte nos cuenta cuál será su misión esta noche. Voy a ver cuántos me puedo llevar por ahí. Es diversión, meramente diversión. Mientras muchos se disfrazan por simple diversión o tradición, existen otros que aseguran que detrás de Halloween se esconden cosas inimaginables que la mayoría desconocen. Pero esta ex sacerdotisa satánica nos habla cómo funciona el mundo de las tinieblas. Ella lo vivió en carne propia. Llegué a formar parte de la iglesia satánica de Antoine Lavie en San Francisco, California, y la víspera de Halloween maté a un siervo de Dios en un ritual satánico. Como ex sacerdotisa nos explica que el 31 de octubre es una de las fechas más importantes para los grupos satánicos. Es una de las fiestas más grandes dedicadas a Satanás, en donde indescriptibles sacrificios humanos se llevan a cabo. Busca niños, busca jóvenes doncellas. Las jóvenes doncellas son sacrificadas de una manera alarmante, ya que se les cortan las manos en vida. Se les cortan las manos en vida
y después son abusadas sexualmente. Michelle recuerda cómo tenía que prepararse en ese entonces para que precisamente en la noche de brujas el maligno tomara más poder. La iglesia satánica está en ayuno y oración para destruir a todas esas personas que están celebrando esta fiesta. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Un versículo bíblico, dice Arenas, que explica claramente por qué muchos inocentes, como ella les llama, todos aquellos que celebran Halloween por simple diversión, maldicen sus vidas precisamente porque desconocen el otro lado de Halloween, un mundo del que ella salió hace 28 años después de sacrificar a su propio esposo. Conocí a Cristo Jesús en la prisión, su misericordia fue tan grande, fue tan infinita, que a los 20 meses salí libre. Desde entonces se dedica a predicar la palabra de Dios. Gracias, Brendita. Wow. Ahora, lo interesante de esto, profesor Gómez y todas las personas que nos escuchan, es lo que estábamos mencionando al principio, y es que, y durante la vigilia, es que el enemigo presenta estas cosas de una forma sutil, de una forma inofensiva aparentemente, y va exigiendo más. Bueno, el sacrificio humano, como usted mencionó, que habrá mañana y ha habido desde que el mundo es. Y claro, no solamente eso, sino que él exige más de nosotros, una forma contradictoria a lo que Dios pide, porque Dios no pide que lo amemos, y aún él pone en nosotros el querer como el hacer, pero el enemigo exige. Ahora, ¿qué quiero llevar con esto? Es que cuando nos ponemos en las manos del enemigo, pensando que vamos a tener este poder, que vamos a tener glorificación mundanal, riqueza, etcétera, todo tiene su precio. Claro que y sí. El precio es la perdición eterna. Por eso es que la Biblia nos presenta un Dios y amor. Y entonces con esto entro en las otras preguntas. Miren qué interesante, o perdón dicho, escuchen qué interesante la persona que están con nosotros. Porque Halloween tiene directa relación, profesor Gómez, para que usted amplíe en esto, aunque yo tengo varias citas. Y dicho sea de paso, aquellas personas que quieran la cita que mencionó el profesor Gómez, como las que tengo yo, se las vamos a hacer llegar a Brendita para que se las facilite a ustedes. Pero miren o escuchen qué interesante es, o qué relación íntima tiene esta fiesta satánica, el concepto del espiritismo, como se entroniza aún en la misma iglesia, hermanos, y así visita, sino también el dualismo. Para el profesor Gómez, para aquellas personas que no conocen, y con esto quiero no cerrar, pero los próximos 26 minutos van a ser concentrados en esto, porque, repito, tiene un gran paralelismo con el Halloween. ¿Qué es el dualismo y cuál es el peligro terrible que presenta esto ante la iglesia? Porque, dicho sea de paso, se ha entronizado ya en la iglesia. Profesor Gómez, por favor. Bueno, el término dual, dualismo. Sí, dualismo tiene que ver con dos. Sí, porque lo que está presentando, deje darle la base, profesor, lo que está presentando aquí es, y ahí hay temas de más de esto, es que por medio de esta fiesta satánica, Halloween, y en nosotros asociarnos con Satanás en fiestas paganas, y en celebrar todas estas cosas que se hacen durante el año, donde supuestamente hay alegría, él está tratando de perpetrar por la eternidad el dualismo, o sea, el yin y el yang, el bien con el mal, y el mal, y así mismo darle poder a nosotros, a las personas que le siguen. Siga, profesor. Correcto, sí. Nosotros, según la palabra de Dios, fuimos creados con libre albedrío. Dios no ha creado seres autómatas, es decir, seres programados como yo tengo una computadora, tengo un celular que lo puedo programar para que me despierte a tal hora, o para que se calle, para darle un comando a la computadora y que obedezca y haga esto. Dios no funciona así. Aún el mismo Satanás fue creado por Dios, o Dios creó a Lucifer. Sí. A Lucifer, que quiere decir en el vocablo latino, el portador de la luz, el lucero de la mañana. Pero misteriosamente dice la palabra de Dios que hubo en él iniquidad, según Ezequiel y el profeta Isaías, hubo en él iniquidad. Nació este misterio de la iniquidad que se llama pecado, amartea, que significa errar al blanco. Y uno dirá, bueno, pero aún dentro de un ambiente tan perfecto como era el cielo, nació el pecado, ¿sí?
Es por eso que se llama un misterio, no tenemos explicación fácil. Pero Dios ha permitido que los seres humanos tengan la capacidad de elegir. El libro de Deuteronomio, que significa segunda ley en el lenguaje griego, Moisés dijo, yo te presento aquí las dos opciones, los dos caminos. Escoge el bien para que tu vida sea así de abundancia, escoge la obediencia. Pero si tú escoges el mal, te irá de esta manera. Entonces, nosotros tenemos que hacer diferencia, que a veces escoger el bien, dirá uno, bueno, pero escoger el bien está. Y lo estamos mirando con el estudio de la vida del profeta Jeremías, que Dios lo eligió para predicar a su propio pueblo, pero su propio pueblo estaba tan inclinado, había somatizado tanto la práctica del mal, que desoía la voz de Dios, el profeta. Y así le ocurre a mucha gente todavía. Están tan inclinados, tan habituados. Y dicen los psicólogos que cuando una persona repite una conducta 38 veces, se vuelve un hábito. Y los hábitos llegan a ser parte de nuestra naturaleza, de nuestra segunda naturaleza. Hay personas que están tan inclinadas al mal que se le hace casi imposible regresar al bien. Dios tiene que hacer una lucha muy grande. Yo no me puedo entrar en los zapatos del Espíritu Santo para entender cuánto Dios lucha por una persona, a veces que tarda años, a veces tarda meses, o a veces se pasa la vida entera y muchas veces termina esa persona creyendo cuando le quedan apenas semanas o quizás meses de vida. Entonces, esa idea de que nosotros, no, el mal y el bien existen ahí como para que Satanás y Dios se entretengan. No pensemos así. La realidad es otra. El mal siempre es destructivo. Y hay un pensamiento teológico que dice que el mal se destruye a sí mismo. Cuando las personas que han de perecer, perecerán, no van a perecer porque sencillamente Dios los quiere destruir. Es que negaron toda oportunidad, toda ocasión en la que tuvieron la oportunidad, tuvieron la ocasión, el momento y el tiempo para cambiar su actitud, para arrepentirse. Esta palabra que significa cambiar de actitud, cambiar de vía, cambiar de camino. Y Dios nos da a nosotros la oportunidad, como dice el mismo San Pedro. Dios no tarda su promesa, como muchos la tiene por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no deseando que nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento, o sea, a la metanoia, al cambio de actitud, cambio de mente, cambio de vía y cambio de pensamiento. Pero es la idea, ahí están como dijo Moisés, volviendo a Deuteronomio, aquí están los dos caminos. Cuando uno, por ejemplo, analiza la letra Y en griego, que le dice la Y o la Y, tiene dos bifurcaciones y tiene un punto hacia abajo. Justamente la letra Y en el sentido teológico nos está ilustrando a nosotros que somos únicos como criaturas, pero tenemos las dos opciones, un camino a la izquierda o un camino a la derecha. Y nos dice la palabra, la puerta ancha es la puerta de la perdición, amplio y ancho es el camino que lleva a la perdición, y mucha gente la encuentra, porque es más fácil deslizarse de una montaña y caer allá al final de ella que tomar una cuerda y elevarse y llegar a la cúspide. Y es más o menos la ilustración que hay entre el bien y el mal. Es interesante porque el dicho en inglés dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, está muy lleno de buenas intenciones. Ahora, claro que sí. Le damos gracias porque el hermano Teodoro se encuentra con nosotros, pero quiero mencionar dos cositas antes de continuar. Es una pena que tengamos poquito tiempo para unos temas tan interesantes, pero entendemos lo siguiente, que el dualismo, entonces, y me permiten leer, esto viene de Lama Arakaranki Govinda. Él dice, y estoy traduciendo mientras voy leyendo, el bien y el mal, lo sagrado, lo profano, lo sensual, lo espiritual, lo mundano, lo trascendental, la ignorancia y la sabiduría, la samsara y la nirvana, etcétera, no es absolutamente algo opuesto, sino que son conceptos enteramente en diferentes categorías.
Antitéticos se dice en la Exactamente. forma correcta. Son antítesis. Entonces, los dos, sigue diciendo él, es una misma realidad. Entonces, eso es lo que hay que entender. Por eso es que las personas dicen y me dirán, ¿y qué David está hablando de esto que no tiene que ver con Halloween? Sí tiene que ver, porque imagínense, la yoga, por ejemplo, Sí. la oración trascendental, donde usted Sí, se mantiene en meditación silencio trascendental, correcto, sí. Exactamente, pero se infiltra en la iglesia. ¿Por qué? Porque la persona piensa, bueno, si yo me arrodillo, si yo me postro y me quedo en silencio y limpio mi mente, pues entonces ahí es que Dios me habla, como muchas iglesias religiosas en el mundo Sí. están practicando, y eso es totalmente satánico. Porque Infiltración. E infiltración. Exactamente, y todo esto comienza con estas supuestas inocentes actividades como es el Halloween. O sea, él infiltra, el enemigo, Satanás infiltra todas estas cosas que parecen dóciles, que parecen inocentes, a fin de nosotros poder caer. Miren, o mejor dicho, escuchen, si ustedes se dan cuenta en estas películas de vampiros y en estas películas de monstruos, etcétera, la única manera, según esta práctica mundana, de que ellos puedan tomar dominio de usted es que usted lo invite. Entonces, será coincidencia, porque el Señor nos dice en Apocalipsis, mira, yo estoy a la puerta, yo te estoy tocando. Y yo no me voy a ir de ahí, yo estoy esperando que tú me abras. Si tú me haces la invitación, yo voy a entrar a tu mente y a tu corazón. Algo similar está haciendo el enemigo. Si tú le permites, como dice Pablo, las avenidas del alma, si tú le permites que él entre, el peligro es inminente. Seguro. Por eso Pablo decía, mira, bueno, hay varias traducciones y usted me puede corregir eso, profesor, de la palabra pecado, pero una de las que Pablo más usaba era amartía. Y él decía, amartía, en griego. amartía es acción y también es un poder. Y él decía, mira, las cosas que yo quiero hacer no las puedo hacer, y viceversa. Hay algo que se apodera de mí que me causa hacer las cosas que no quiero. Entonces él está reconociendo, aunque no la naturaleza caída. La naturaleza caída. Dando gracias a Dios, diciéndole, bueno, por medio del poder de Jesucristo, yo puedo vencer. Pero a la misma vez Pablo está diciendo, mira, esto no se originó aquí en la tierra. Esto se origina viene de arriba. Se viene de arriba. Sobrenatural. Cuando nosotros participamos de una forma directa o indirecta de Halloween con nuestros familiares, amistades, y no le avisamos y no le aconsejamos, nosotros estamos permitiendo que ese poder que es sobrenatural se apodere de esta persona y de nosotros. Y hay que entender algo. Todos estos psicólogos, todos estos psiquiatras que practican estos seminarios de iluminación, de que usted puede mejorar y todas esas cosas, nadie en la tierra, hermanos, nadie va a poder solucionar el problema del pecado, porque el pecado usted no lo puede tocar. La única persona que puede tocar el pecado y erradicarlo es Dios. Jesucristo. Entonces, con eso dicho, nadie en esta tierra, por más terapia que le den, por más cosas que traten de infiltrar en la mente, va a poder entonces eliminar esto. Así que con esto dicho, por eso es que es peligro en el dualismo, porque va en paralelo, como dijimos, y confunde. Halloween. Confunde. Miren, si no llega, exactamente, y no tanto eso, si ustedes buscan, y una pena que no lo pueda leer, pero si ustedes buscan en, ¿cómo se llama esto? En Mensajes Selectos, tomo 1, la página 235, la hermana White menciona algo que es contradictorio, bueno, que es lo correcto, pero contradictorio a las cosas que dicen en el mundo. Ella menciona aquí que el Señor no vino con la intención de erradicar la ira que Dios tiene hacia la raza humana. O sea, hay personas que en el mundo religioso piensan, bueno, exactamente, que nosotros, Dios tenía que apaciguar la ira de él y tenía que matar al inocente. Y eso es incorrecto. Y eso se ha infiltrado en la iglesia. Y eso es algo que Satanás está trayendo por medio de Halloween, por medio de estas festividades, pensar que nosotros, a fin de poder llegar a un nivel superior, tenemos que permitirle a él la entrada, ya sea por comunicación de los muertos, ya sea por el espiritismo, ya sea cediendo nuestras aficiones a él. Hermano Teodoro, ¿usted está por ahí? ¿Se encuentra? El hermano Teodoro. Acabo de entrar. Muy bien. Miren, como yo voy a ser misericordioso porque el tiempo a mí no me corresponde. Yo soy aquí prestadita también por Brendita. Así que si usted ha estado escuchando, nos podría decir en unos 3 o 4 minutos su idea, su concepto en referencia a lo de Halloween y lo que está ocurriendo, por favor, antes de pasar a la última pregunta. Gracias, hermano Teodoro. Sí, realmente yo no he hecho un estudio profundo sobre el tema. Sin embargo, como usted me está pidiendo, yo puedo dar una opinión de lo que a mí me parece que es. Realmente, esto es parte de
todos los ritos paganos que han entrado Cierto. a la iglesia, desde los tiempos de Constantino, cuando comienza a mezclarse el paganismo con el cristianismo, Satanás ha infiltrado en la iglesia todo lo que le ha sido posible infiltrar. Pero como usted decía, Satanás hace lo que Dios le permite hacer y también hace lo que nosotros le permitimos hacer. O sea, Él entra a nuestras vidas y nosotros le abrimos esa puerta. Y es triste saber que en nuestra propia iglesia se ha infiltrado ese tipo de comunicación trascendental, como se podría decir, o misticismo, que no es más que espiritismo. Cuando la tentación a nuestros primeros padres, lo que Satanás le dijo a Eva fue diciéndole, mira, Dios los ha engañado a ustedes, él ha hecho un cuento a ustedes de que ustedes van a morir, pero realmente ustedes no van a morir. Y de ahí comienza lo que es la inmortalidad del alma. De la fiesta de Halloween, sabemos que es claramente una fiesta, una ceremonia, una fiesta satánica, y que esto no es más que la invocación a los demonios. Y cuando nosotros abrimos esa puerta donde espiritualmente Dios puede comunicarse con nosotros, pero abrimos esa puerta a la entrada de espíritus inmundos, a demonios, entonces nuestra vida se va comprometiendo espiritualmente. Exactamente. Entonces, muy buen punto. Esta fiesta no es una fiesta o esta actividad que se celebra en llamado Halloween, no es una fiesta oculta, ni es, ¿cómo decir? Satanás aquí no está engañando a nadie, porque con ver las imágenes que se pueden ver, es claro que no es de Dios. O sea, la gente que puede caer en eso es gente que realmente no quiere verlo, porque se ve claramente que Satanás está influyendo y el verlo solamente se da cuenta que infunde la idea de que Satanás está detrás de eso. Pero a nosotros lo que tenemos este conocimiento, ¿cómo nosotros podemos detectar que Satanás está entrando su espiritualismo en nuestra vida y está minando nuestra doctrina pura que Dios nos dio, los 7 pilares que nosotros creemos, con una manera sutil? Porque Satanás no nos ataca a nosotros de manera abierta, aquellos que tenemos el conocimiento, sino de manera sutil. Que va mezclando verdades con mentiras y cosas que parecen buenas, pero que realmente son puertas abiertas a entrar a su territorio. Ahora, quería mencionar algo. Gracias, hermano Teodoro, muy elocuente, y muchísimas gracias, porque en realidad dio en el mismo clavo de lo que el profesor estaba mencionando anteriormente y durante la noche. Ahora, escuchen qué interesante. Para aquellas personas que están interesadas, repito, estas citas y estos comentarios, una de las cosas extraordinarias que tiene el profesor Gómez es que todo lo que él habla lo tiene con pruebas. Y yo estoy más que seguro de que si ustedes están interesados en estas citas y en esta página del internet, él se las puede hacer llegar a Brenda para que ustedes también puedan estudiarla y compartirla con personas que no son creyentes. Una de las cosas que quería compartir con ustedes, y también se las puedo hacer llegar, nosotros tenemos la bendición de tener un psiquiatra, uno de los más conocidos en Estados Unidos y en el mundo, y él se llama Timothy R. Jennings. Y este psiquiatra ha escrito varios libros, entre ellos uno que se llama Puede ser tan simple, que se los recomiendo. Y también tiene varios DVDs. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes, uno de los DVDs que él tiene, que se llama God and Your Brain, Dios y su cerebro. Como le dije, le puedo hacer copia de esto. Y miren qué interesante, o escuchen. En las ondas del cerebro, como se llama en inglés, EEG, está, y van a entender por qué menciono esto. ¿Okay? Está la que es la beta, que de 15 a 30 en las ondas nos mantiene despiertos y nuestra conciencia está normal. En el alfa 9, del 9 al 14,
estamos descansaditos y comenzando a ese sueño bien profundo. Sí. En el Sira o Zeta, del 4 a 8 de las ondas, estamos, como se dice, ya como durmiendo mientras estamos despiertos y estamos permitiendo que nuestras mentes divaguen. Y el último, que es el delta, del 1 al 3, estamos profundamente dormidos, pero nuestros ojos están abiertos. Ahora ustedes dirán, ¿y qué importancia tiene eso? Bueno, porque si hay algo que Satanás trabaja de una forma eficiente, es en el cerebro. El concepto de que somos nadie, de que no tenemos valor, que Dios no se preocupa por nosotros, que por más que nosotros oremos, no va a hacer absolutamente ningún cambio en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Entonces, Él entroniza estas prácticas para que nosotros, bueno, Dios no te está haciendo caso, yo sí te puedo dar poder, yo sí te hago caso, y yo te puedo facilitar estas cosas que, bueno, durante la historia tú has visto que muchos se han beneficiado, han llegado a ser presidentes, dictadores, famosos, etcétera, etcétera. Ahora, estas ondas cerebrales, la importancia que tienen en lo que estamos mencionando es que cuando nosotros permitimos, como mencionó el hermano Teodoro y el profesor Darío Gómez, que las avenidas del alma sean penetradas por Satanás, entonces las ondas del beta bajan, las ondas del alfa aumentan y las ondas del zeta crecen, también aumentan. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, porque usted está bloqueando la posibilidad de que la sabiduría divina entre en usted. Sí. Y está dando por ende facilidad al enemigo, porque como mencionó el profesor, usted le está permitiendo las cosas que usted quiere escuchar. The things you want to hear, las cosas que son convenientes para nosotros, eso es lo que nosotros queremos. Y estoy hablando del concepto generales del mundo, no personas que son cristianas. Así que cuando usted le dicen, como mencionó el profesor anteriormente, que usted escucha lo que quiere oír, pues entonces es más beneficioso. El traje es como el ejemplo, y termino rápido con esto, el ejemplo, el famoso ejemplo de la dama que se compra un traje y lo luce a su esposo. Y es una pregunta terrible, porque la dama le dice, mi amor, ¿cómo yo luzco? Entonces, imagínese el problema que uno tiene, porque si uno luce el mal, si ella luce el mal, y uno dice que luce el mal, es tremendo problema. Pero si uno dice que luce bien y está mintiendo, y otra persona le hace el comentario, también está frito. O sea que como quiera uno está mal. Entonces nosotros muchas veces le decimos a ellos lo que ellos quieren escuchar, y eso es precisamente lo que Satanás hace, poner estas actividades. Él no solamente nos dice lo que queremos escuchar, sino que también lo apoya, dándonos poder y dándonos bienes, supuestamente dándonos la prosperidad. Y eso es un peligro terrible. Por eso es que me encanta los versículos que están en Tito, y siempre me han conmovido. En Tito, estoy leyendo del 7 y al 8. Dice, mostrándote, Tito del 2:7 al 8, mostrándote en todo, hermanos, no en dos o tres cositas, en todo, por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana, y esto es dirigido a los jóvenes, pero nos incluye a nosotros, palabra sana e irreprensible, que el adversario, o sea que Satanás, se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Entonces, mi final pregunta sería entonces, tanto para el profesor Gómez como para Teodoro, ¿cómo nos afectan a nosotros como cristianos estas costumbres? Porque ya vienen de miles de años de fabricación. Acuérdense, cuando estaban los hijos de Dios y el hijo del hombre. Bueno, las hijas de Dios eran mujeres hermosas, pero la atracción era que las hijas de los hombres. O sea que desde ese entonces, Satanás de una forma inteligente ha tratado de introducirse, no solamente en el pueblo de Dios, sino ahora en la iglesia. Y por eso es nuestra responsabilidad como cristianos, como adventistas del séptimo día, decirle al mundo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir con amor. Sí se dice, bueno, hay que predicar el mensaje del tercer ángel. Sí, pero hay 2 mensajes antes que eso. Hay que predicar los 3 mensajes juntos, a fin de que las personas, como viene en secuencia, entiendan el porqué. Sí, me pregunta entonces, profesor Gómez y Teodoro, ¿cómo nos afectan estas costumbres, como la de mañana que se va a celebrar y otras más que el mundo celebra? Nosotros como cristianos, ¿cómo nos afecta? De una manera negativa, pero hay que sacar partido aún de esto. ¿Cómo Porque así? Dios, en el sentido, por ejemplo, cuando Jesús hizo el milagro
a los dos endemoniados gadarenos que tenían justamente legión de demonios. Y vuelvo a repetir que legión quiere decir 6.700 soldados, según el plano del ejército romano. Cuando una persona tiene una legión, tiene 6.700 demonios. Y si eran dos, pues eran 13.000 tantos. La idea es esta. Jesús dijo, bueno, está bien, estos demonios me están pidiendo a mí que los mande a los cerdos. Esa zona de Gadara era una zona donde había griegos, porque los hebreos no cultivan, todavía es la fecha no cultivan cerdos, no crían cerdos. Y dice Jesús, está bien, ellos me están pidiendo que los envíe a los cerdos y que se precipiten al mar. Los griegos valoraron más a los cerdos que la salvación de esos dos individuos que vivían entre los sepulcros. Entonces Jesús razonó de esta manera, si los envío y se mueren los cerdos, esta gente se van a enojar. Pero por la noticia que va a ocurrir, muchas personas vendrán a ver a los que he desposesionado del demonio y esto van a testificar a toda Gadara y en las otras ciudades que se llamaban Decápolis, porque eran 10 ciudades, Decápolis, 10 ciudades, y resultó que esos dos individuos hicieron un trabajo misionero tan grande que evangelizaron casi Decápolis. De la misma manera ocurrió también con la muchacha samaritana de nombre Fotina, que quiere decir lucecita. Jesús se quedó en el pozo a propósito y pasó por allí por Sicar, que quiere decir el lugar de la borrachera, y se quedó allí a propósito para esperar a esta mujer. Y esta mujer fue evangelizada por Jesús, era una mujer prostituida, había tenido 5 maridos. Jesús le dijo todo, le dijo todo lo que era el pasado. Y entonces cuando ella entendió la realidad, salió al pueblo a predicar. Esa fue la primera evangelista pública que tuvo el Nuevo Testamento. La tradición dice, sí, con éxito, sí, porque trajo toda una multitud. Entonces, eso es lo que hay que hacer, aprovechar la ocasión, pedirle a Jesús la dirección, la unción del Espíritu, orar, ayunar y prepararse. Porque la tradición dice que esta mujer, Fotina, o Lucecita, que era su nombre, muchas personas quizás dicen, ¿de dónde lo sacó? Investigando. Resultó que esta muchacha se fue a Turquía cuando la persecución que se desató en Jerusalén y en Samaria. Se fue a Turquía y en Turquía tuvo familia y de esa familia, de ese matrimonio, procreó hijos y esos hijos los preparó para evangelizar y estableció un centro de evangelismo para formar obreros que predicasen el evangelio en toda el área de Turquía, que era conocida en aquella época como Asia Menor. Así es que eso es lo que hay que hacer, aprovechar el método de Cristo y aplicarlo. No importa cuánto mal esté en tu derredor, trata de sacar partido aún dentro del mal. Gracias, profesor. Hermano Teodoro, ¿tiene algo que aportar? Por favor. Bueno, sí, estoy de acuerdo que tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para presentar la verdad y hacer entender a las personas que están en el error, porque esa es la misión de Jesús. Y esa es la misión que tenemos nosotros, de presentar la verdad y cualquier oportunidad que tengamos, hacerlo. Pero quiero hacer énfasis en la pregunta que usted hace, ¿cómo nos puede afectar? Y cuando usted hablaba sobre las vías en nuestras avenidas del alma, ¿verdad? Cuando usted hablaba de eso me llegó a la mente 2 cosas. Primero, cuando Eva pecó, sabemos que la Biblia dice que la mujer vio. Una de las avenidas del alma es la vista. A través de nuestra vista entran imágenes a nuestro cerebro, a nuestra mente. Dice la palabra de Dios que la mujer vio que el árbol era codiciable para la vista y para comer, ¿verdad? Era codiciable. Entonces, la codicia es un pecado, ¿verdad? Es uno de los mandamientos, dice, no codiciarás. Este árbol dice que era codiciable. Codiciable quiere decir que es tentativo a pecar, a codiciarlo. Pero la mujer que hizo primero, lo vio. Dios le había dicho a la mujer sobre este árbol, le había hablado. ¿Por qué la mujer vio el árbol? Porque se acercó. Para poder verlo, tenía que haberse acercado. Y se acercó a lo prohibido.
cuando nosotros también vemos este tipo de situaciones, debemos alejarnos, porque Satanás tiene un poder hipnótico sobre la mente. Nosotros tenemos lo que se llama la glándula pineal, que está en nuestro cerebro, ¿verdad? Lo que sí te hacía referencia a lo mismo, donde Dios se comunica con las personas de manera espiritual. Y por ahí también utiliza Satanás este canal. O sea, Satanás utiliza los mismos canales que usa Dios para llegar a las almas. Tanto en la vía de la tecnología o todo lo que usa Dios para llegar a la gente, las reglas del juego son las mismas para Dios y para Satanás. Por otro lado, lo que usted citaba sobre viendo los hijos de Dios, ahí encontramos nuevamente este acto de mirar, ¿ves? Dice la palabra de Dios, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. O sea, para que ellos vieran que las hijas de los hombres eran hermosas, tenían que haberse acercado y estarla contemplando. Entonces, esa contemplación de las cosas que son prohibidas, que Dios realmente nos ha puesto la advertencia de que podemos caer en la trampa de Satanás, tenemos que evitarla también. O sea, por ese lado, ¿cómo nos puede afectar toda esta festividad? Hay un texto bíblico que habla sobre cuando venga el anticristo, ¿verdad? Que dice, si está voy a parafrasear porque exacto, voy a parafrasear un poquito porque no tengo el texto en mi mano, pero dice, si está en el desierto no salgáis, si está en la calle no vayáis. ¿Por qué el Señor nos aconseja que cuando venga el anticristo no debemos salir? Porque Satanás tiene un poder hipnótico tremendo y súper poderoso, y nosotros conocemos la verdad, sabemos cómo que Cristo va a venir. Si sabemos cómo Cristo va a venir, Él no va a venir que va a estar allí o va a estar allá. O sea, esas cosas, los terrenos del enemigo, tenemos también que evitarlos. Entonces, estoy de acuerdo con el doctor, donde dice que tenemos que aprovechar las oportunidades, pero de manera que nosotros no estemos en peligro. ¿Cómo podemos aprovechar? Sabia. Exacto, de manera sabia, que podamos decir a la persona que es algo erróneo, que es algo satánico, que es algo que es un engaño de Satanás, y que el terreno de Dios, el plan de Dios, el reino de Dios es totalmente diferente. Y que quisiera mencionarle algo al Teodoro, y gracias por esa parte. Miren qué interesante, vuelvo y digo, escuchen. Si ustedes se dan cuenta, y esto es algo que se menciona en el Espíritu de Profecía, no en términos como lo voy a decir yo, sino que se da a entender, y como se dice en el mundo, para un buen entendedor las palabras son suficientes. Esta cuestión de los platillos voladores, de estas personas que son extraterrestres, que vienen de otros mundos, todas estas películas que se muestran, novelas exitosas, etcétera, es también preparando el terreno. Algo que yo comentaba con Zaira es que las personas no perciben este peligro. Y escuchen bien por qué. Cuando se le preguntó a Jesús que diera un informe detallado, por así decirlo, una descripción detallada de Satanás, como mencionó el profesor, que está en Juan 8:44, dice, él es el padre de la mentira. Pero también se nos dice de que él es el príncipe de los cielos, en términos de que el poder que él tiene, lógicamente, está emitido por Dios, pero hay que entender la posición que él tenía y la influencia tal. Acuérdense, en Historia de la Redención menciona que cuando él comenzó con su disensión en el cielo, él hablaba con los ángeles y lo hacía de una forma tan elocuente de que los ángeles pensaban que eran ellos los que tenían ese pensamiento y no necesariamente Lucifer. Así que lo que menciona Teodoro es algo extremadamente importante, y le voy a decir por qué. Nosotros tenemos claro, y aquellos que no lo tienen claro, léanlo, y le exhorto a las personas que nos escuchen, que no son miembros de la iglesia, que no hay algo más hermoso que leer las Escrituras. No solamente porque en ellas tenemos garantizada la vida eterna si obedecemos, sino que abre nuestros pensamientos, cambia nuestra vida. Y ahí nos ilustra a nosotros de todos estos engaños que van a suceder. Y termino con en esta parte. Cuando a Daniel se le mostraban las visiones del futuro, tanto como los otros profetas, incluyendo a Pablo y a los discípulos, ellos pudieron ver de una forma corta, una sinopsis, todo lo que había ocurrido en la tierra, las guerras que iban a venir, y todo lo que, todas las pestilencias, las hambres que iban a pasar en el futuro. Y cuando ellos se les mostró las visiones del futuro, o sea, de lo que nosotros estamos viviendo ahora y lo que está por venir, ellos desmayaban, caían como muertos, porque Daniel será un tiempo como nunca fue. Entonces, si están diciendo esto para personas que están consagradas, imagínense aquellas personas
que no le interesa a Dios, porque hay personas que sencillamente no le interesa a Dios, y aquellas personas que no leen, hermano. Esto no es por osmosis. Ahora, ¿por qué menciono estas cosas? Porque estas cuestiones de disfraces, de celebraciones, de Halloween, de extraterrestres, etcétera, etcétera, es preparando la mente para que cuando Satanás se para el gran engaño. Exactamente, como mencionó el hermano Teodoro, cuando digan que está allí, bueno, allá voy a ir. Y le voy a decir algo más. Y esto viene de mi parte, así que no se asusten. Lógicamente, él no puede presentarse Lucifer como Cristo en todos lugares a la misma vez. Pero él tiene ángeles. Él tiene, bueno, mejor dicho, él tiene esclavos ángeles que le han seguido a él. Y de la misma manera en que él se puede presentar aquí en Nueva York, se puede presentar en el Vaticano, puede presentarse en París, en distintos lugares a la misma vez. No él, sino otros haciendo engaño como él. Y cuando las personas vean esto, supuestamente personas que han sido muertas, que estaban muertas, que van a estar resucitando, personas con milagros extraordinarios, ¿para qué nosotros tenemos que ver eso? ¿Para qué poner CNN? ¿Para qué poner la radio? ¿Para qué buscar la internet? Cuando el Señor dijo claramente, no busques estas cosas. Es correcto. Ese peligro es inminente y nosotros no debemos estar rogándole al cielo para que elimine las cosas que el obispo de Roma va a hacer o por las cosas que vienen. Eso ya fue predicho. Lo que nosotros tenemos que pedir es, como mencionó el profesor Gómez y Teodoro, lo que está ocurriendo en el cielo, la intervención de Cristo por nosotros, lo que Dios piensa de Cristo por medio de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Les aconsejo que busquen, cuando tengan la oportunidad, el deseado de toda la gente, en la página 761, que abarca más o menos lo que hemos estado hablando. Y como Brendita me dio tiempo de gracia, porque ya nos pasamos de las 10 de la noche, quería mencionarle la influencia que esto tiene. En la iglesia de nosotros, para aquellos que quizás la conozcan, hay una hermana que se llama América Minaya, que ya va para los 90 años. Yo espero que ella no me esté escuchando porque no se sienta mal. Y la mente de ella es lúcida. Ella ha escrito cientos de poemas y todos los declama de memoria. Amén. ¿Por qué menciono esto? Porque en la misma manera en que está el profesor aquí, el Teodoro y todas las personas que nos escuchan, a mi esposa Zaida por medio de sus cantos, la influencia que nosotros podemos tener tiene repercusión para vida eterna. Al Señor no le interesan los números, al Señor no le interesa que nosotros tengamos 100,000 bautizados si solamente uno va a ser fiel. El Señor dice que Él va a llamar a aquellas personas que han de ser salvos. Lo que quiero decir con esto es que nuestra influencia ante estas cuestiones de Halloween, de la Navidad, del Año Nuevo y todas estas otras cosas que el mundo celebra, puede ser para bien y para vida eterna. Por eso es que Agustino, el señor George Fifield, el señor Oswald Chambers y todos estos teólogos mencionan que Dios no quiere apaciguar su ira, como dijimos anteriormente, por la muerte de inocentes. Dios no nos culpa a nosotros por nosotros haber nacido en pecado. Lo que sí el problema está en que nosotros se nos presenta la salvación y no aceptarla. Y con eso lo que quiere decir es que nuestra responsabilidad, hermanos, es presentarle al mundo un Cristo resucitado, un Cristo que nos ofrece salvación y vida eterna. Para ya concluir, quisiera darle palabras entonces, profesor Darío Gómez, para que usted exhorte a las personas que nos están escuchando, tanto miembros como no miembros de la iglesia, y también con el hermano Teodoro. Yo tengo una cita al final, y las dos últimas oraciones van a ser por ustedes dos, hermano profesor Gómez y también por Teodoro. Bueno, cerrando. Para cerrar, dice que finis corona topus, en latín quiere decir y el fin corona la obra. Y gloria a Dios por eso, porque Jesús va a coronar su obra. Pasemos más tiempo con el Señor. Dediquemos más tiempo al estudio de su santa palabra. Meditemos más en el cielo y pensemos menos en las cosas de arriba. Como dice 2 Corintios capítulo 4, que no tenemos que pasar tiempo con el Señor. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pasemos más tiempo con el Señor, oremos más, estudiemos su santa palabra, analicemos todo lo que tenemos. Cerremos las vías que tenemos, sean los oídos, los ojos, el tacto, la boca, los pies, que son nuestras avenidas. Cerremos todo camino al enemigo. Él puede insinuarnos pecar, pero nosotros somos los que decidimos, porque el pecado es una decisión. Él puede insinuarnos, como decía un gran teólogo, el pecado viene como ave sobre encima del árbol de nuestro cerebro. Pueden volar por encima de nuestro cerebro, pero nosotros no debemos permitir que hagan nido en el cerebro. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos capacite para ser fieles hasta la muerte, porque Él nos va a dar la corona de vida. Amén. Hermano Teodoro.
Pues estoy 100% de acuerdo con el doctor. Realmente el tiempo en el que estamos es un tiempo en el que debemos estar continuamente orando en comunión con el Señor. Amén. Sabemos que lo que pasó el 22 de octubre de 1844 fue la entrada de Jesucristo al lugar santísimo, dando así paso al antitípico día de expiación. El día de expiación, si nosotros lo entendemos como tal, es un día de confesión de pecados, es un día de autoanálisis, es un día de estar meditando y orando para buscar el perdón de los pecados. Amén. Y este asunto de todas estas fiestas paganas son una parte, pero nuestra vida diaria, porque a veces nos concentramos en una fecha en el año, Navidad o Halloween, esas cosas, pero diariamente debemos tener una comunión permanente con el Señor. Y no solamente la comunión, sino nuestra vida, porque no solamente se trata de Halloween, es todas las cosas que ofrece Babilonia, por ejemplo, nuestro estilo de vida, cómo debemos hacer todo para la gloria y la honra de Dios. Amén. O sea, nuestra vida debe honrar y glorificar el nombre de Dios. Así que vamos mi consejo es orar y llenar todo el espacio que podamos tener vacío de Dios, porque hay un texto bíblico que dice que cuando el espíritu sale de una persona, se va a vagar por lugares vacíos y luego regresa y se encuentra ese lugar barrido y limpio, entonces va y busca otro para ocuparlo. Pero si ese lugar no está vacío, que está lleno de Dios, Él nunca va a tener cabida en nosotros. Amén. Tenemos que llenarlo. Amén. Gracias, hermano Teodoro. Así que cuando vengan estos niñitos, cuando nosotros veamos a estas personas disfrazadas, cuando nosotros veamos a las personas participando en todas estas costumbres paganas, con todo el amor que Dios nos permite tener y el que nosotros seguimos buscando, presentémonos a un Cristo resucitado, un Dios que los ama y que no hay mayor celebración, mejor satisfacción que entregar aún en la tierna edad de 1 o 2 años, entregar nuestras vidas al Señor. No es algo más hermoso que las familias se puedan reunir en oración mientras están haciendo estas cosas para que el Espíritu de Dios, como es, pueda prevalecer. Quiero dejarles con esta cita que se encuentra en el libro In the Presence of Angels, en la presencia de los ángeles, y está en la página 109 a la 110, y quisiera que por favor prestaran atención. Inmediatamente termine, el profesor Darío Gómez tendrá una oración y también el hermano Teodoro, y me imagino que la hermana Brendita va a tener otros anuncios y otras palabras finales. Quiero dejarles dicho de que si ustedes quieren comunicarse con el profesor Gómez, yo le doy permiso para que hablen con Brendita y se comuniquen con él, porque él está más que dispuesto para visitar sus iglesias y participar, porque somos nosotros los laicos los que estamos ayudando para que el Señor pueda venir ya. Amén. Dice así: usted puede pensar que en esa lucha titánica entre el bien y el mal, su parte es insignificante, ¿o no? Mundos que están observando, o sea, mundos de seres no caídos, majestades invisibles, esperan con ansiedad para ver qué opciones usted hará. Algún día, millones de años desde ahora, es posible que usted, quien me escucha, esté al servicio de Dios como gobernante de galaxias, vestidos de esplendor inconcebible, o por el contrario, su nombre puede ser un recuerdo oscuro. Todo lo que hacemos puede avanzar el reino de la luz o las tinieblas. Cada oración es un golpe contra las fuerzas del mal. Repito, cada oración es un golpe contra las fuerzas del mal, mientras que cada autoindulgencia, cada pecado de codicia o ira es un triunfo para el enemigo. Nuestra cobardía puede causar muchos a caer. Nuestra valentía, persistencia en la oración, puede comenzar una onda que retrocederá la marea del mal. Nuestra abnegación puede establecer en acción fuerzas para el bien que resonarán por la eternidad. Sus hazañas amorosas, las de ustedes y mías, hermanos, pueden estar consagradas con honores inmortales que no podemos concebir. Usted y yo
no estamos solos. Todas las fuerzas del cielo están esperando para acudir en su ayuda. Hermano, que el Señor les bendiga. Gracias por la participación y por el honor de estar con ustedes, y espero que nos podamos seguir comunicando tanto aquí como en la eternidad. Profesor Gómez, por favor, y después el hermano Teodoro. Amén. Alabo el nombre de Cristo, alabo el Espíritu Santo y alabo a ti, Padre Celestial, por darnos este honor de presentar tu santa palabra. Que la unción del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Que todo nuestro ser sea lleno totalmente de la unción del Espíritu, para que con amor prediquemos tu santa palabra. Cúbrenos, Señor, y protégenos bajo tus alas. Danos un descanso feliz y mañana despiértanos para seguir glorificando y alabando tu nombre. Por Jesús. Amén. Así sea, Padre. Amado Padre que estás en los cielos, te seguimos dando gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén. Porque en este mundo de tinieblas, tú has querido que cada uno de nosotros sea una luz que alumbre en estos lugares oscuros. Amén. Ayúdanos, Señor, a nosotros a cumplir con ese cometido y que cada día nosotros podamos brillar con esa luz que tú nos has dado. Amén. Te quiero pedir, Señor, una bendición especial por los que están en esta cadena, los que están oyendo tu palabra. Sobre todo aquellos, Señor, que aún no han tomado la decisión de entregarse a ti. Si hay alguno, Señor, que está escuchando, que aún no ha tomado esa decisión de entregarse a ti, que tu Santo Espíritu toque su corazón y lo conmueva, Señor. Amén. Que podamos entender que nos queda poco tiempo en este mundo y que muy pronto tú vendrás a buscar a tus hijos fieles y obedientes. Ayúdanos a dar un buen ejemplo para que todos los que nos rodean puedan verte a ti reflejado en nosotros. Bendice, Señor, también este medio, esta cadena que está llevando el Evangelio a otras personas. Permite que seamos bendecidos por ti y seamos dirigidos. Te lo pedimos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, gracias, hermano Teodoro. Muy amable su participación. Profesor Gómez, usted sabe que lo quiero un poquito más. Así que el Señor lo siga bendiciendo. Y mantengamos nuestras oraciones por el Espíritu Santo que siga utilizando a Brendita y ese equipo por la labor extraordinaria que está haciendo. Que el Señor le bendiga y feliz sábado, hermanos. Amén, igualmente. Escudriñame y ve si hay en mi camino de perversidad. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero tu ley guardar. Escudriña mis pensamientos y ve si está en mí la senda del mal. Y yo quiero del pecado mi ser apartar. Escudriñame conforme a tu voluntad, Señor. Yo soy el barro y tú eres el alfarero. Límpiame, Señor, y de mi maldad lávame. Perdóname las veces que contra ti pude fallar. Aleja de mi camino el mal, guárdame bajo tus alas. En ti encuentro refugio y para mi corazón yo encuentro paz. Y contigo para siempre puedo descansar. Escudriñame conforme a tu voluntad, Señor. Yo soy el barro y tú eres el alfarero. Límpiame, Señor, y de mi maldad lávame. Límpiame, Señor, y de mi maldad lávame.
Lávame. Amén.